Si estás al tanto del mercado de molinillos de café, seguro que conoces el DF54. Fabricado en China y distribuido globalmente por dos marcas, que son Mi Coffee y Turing, este molinillo está considerado por muchos expertos como el mejor molinillo en relación calidad-precio del momento. Para los que no estéis tan bien informados, deciros que lo que hace especial a este molinillo es que es el único con fresas planas por debajo de los 300 euros. Además, y a pesar de ser fabricado en China, tiene un diseño y una calidad de los materiales muy buenas, muy superiores a lo que puede indicar su precio. Y el rendimiento a la hora de moler es fantástico, son muchas las reviews que lo ponen por las nubes. De hecho, es tanta la popularidad y la demanda del DF54 que ha estado mucho tiempo sin stock. Justo antes del Black Friday volvió a estar disponible en Amazon, así que aproveché para comprarlo. Lo he estado probando durante 3 semanas y puedo confirmar que las reviews tienen razón. Es un molinillo absolutamente fantástico, y en este vídeo te voy a contar por qué lo es. Punto número 1, y quizás el más importante, su rendimiento a la hora de moler café. En este sentido, he de decir que el DF54 muele muy fino, muele muy bien y, aún más importante, de forma muy consistente. Te comentaba antes que lo que distingue al DF54 son sus muelas planas de 54 mm. He de confesarte que es el primer molinillo de este tipo que tengo en casa. Es sabido en el mundillo barista que los molinillos de muelas planas dejan un café con mayor claridad y separación de los sabores. ¿Sabes todas esas notas de las que hablan al describir el café en grano? Que si chocolate, frutos secos, cítricos, uva, vino blanco. Pues es verdad que con este molinillo las puedes apreciar más. Tampoco diría que es una diferencia enorme respecto a un buen molinillo cónico, pero algo sí que se nota. Por eso creo también que es un molinillo ideal si lo que utilizas es café en grano de especialidad. Además, es que es un molinillo muy fácil de calibrar para expreso. Como ves, el anillo externo tiene 90 ajustes de molienda, y son pasos no escalonados, lo que significa que puedes pasar de uno a otro de forma fluida, y esto ofrece una precisión máxima a la hora de calibrar el molinillo para preparar expreso o cualquier otro tipo de preparación. En mi caso bastaron 3 pruebas en la calibración inicial hasta dar con una extracción perfecta, con la que logré un expreso absolutamente espectacular. Además, muele de forma muy uniforme y sin apenas grumos, con lo que luego preparar el puck de café en el portafiltros es muy fácil. En la imagen puedes ver ahora una de esas primeras pruebas preparando expreso con la Bambino Plus, y ya puedes ver la pinta espectacular que tiene el café. Realmente el DF54 saca lo mejor de cada café una vez consigues calibrarlo. Otro de sus puntos fuertes es la poquísima retención que tiene. Vas a poder verlo a continuación. Peso una dosis de 19 gramos de granos de café y voy a comprobar cuál es la cantidad de café molido que me saca el molinillo. Voy a dejar el sonido ambiente para que también te hagas una idea del nivel de ruido durante la molienda, que es bastante bajo. Ahí lo tienes, 18,9 gramos, es decir, solo ha retenido 0,1 gramos, lo cual es impresionante, y más teniendo en cuenta que estoy usando un grano de café de tueste medio, que siempre suele sufrir de mayor retención que el tueste oscuro. La máxima retención que he llegado a tener es de 0,2 gramos, pero aún en esas ocasiones ha bastado con usar el fuelle de la tapa para sacar el resto. La estática también es muy baja. El DF54 tiene un generador de plasma en la salida, que reduce muchísimo la estática en esta salida, así como en el vaso. Luego tiene esta otra pieza en la tolva. El fabricante le llama antipalomitas, porque lo que hace es impedir que salgan desprendidos hacia arriba trozos y partículas de granos de café, tal como hacen las palomitas en una sartén. Y esta función la cumple a la perfección. Voy a aprovechar que he desmontado la tolva para enseñarte cómo es por dentro. Quitar la muela superior es bastante sencillo. El disco de ajuste va enroscado y simplemente hay que desenroscar girándolo en sentido antihorario. Con el disco y la muela superior quitados ya podemos limpiar el interior del molinillo con un cepillo. Como ves, no tiene mucho misterio. El punto donde hay que prestar más atención es en esas hendiduras y huecos que hay, y que es donde más restos de café se acumulan, así como también alrededor de los tornillos.
Te recomiendo que te hagas con un buen cepillo de limpieza, como este que tengo yo, que es el de Normcore, que ya analicé en otro vídeo de mi canal. Este es quizás el punto que menos me ha entusiasmado del DF54, ya que no es el molinillo más fácil de limpiar que me he encontrado. En este sentido, por ejemplo, el Fellow Opus que analicé hace poco es mucho más cómodo y fácil de limpiar. Con el DF54 viene incluido un pequeño cepillo, que es este que ves, pero solo está pensado para limpiar la salida del molinillo, no para las muelas. Para volver a montar la muela superior, debes alinear este hueco que ves con el dial y enroscar, ahora en dirección horaria. Montarlo se siente un poco raro, porque no hay ningún tope que nos avise que ya está correctamente instalado, sino que se trata de ir enroscando hasta que llega un momento en el que cuesta seguir girándolo. No es lo más intuitivo del mundo, y la ausencia de manual de instrucciones hizo que esto tuviera que averiguarlo por mi cuenta. Pero ojo, porque es un punto delicado. Si te pasas y sigues haciendo fuerza para seguir enroscándolo, te arriesgas a que la muela superior y la inferior entren en contacto y puedas dañarlas. Así que ándate con cuidado al hacer esto. Estos pequeños detalles en lo relativo al desmontaje del molinillo y su limpieza son los que menos me han gustado del DF54. Otro punto mejorable sería el vaso dosificador con el que viene, que ya ves que es de plástico y desentona un poco con el aspecto cuidado y la calidad de materiales del molinillo. Puedes hacer como yo y comprar en Amazon o AliExpress un vaso dosificador como el que puedes ver en la imagen. O si lo prefieres, también puedes usar directamente el soporte de portafiltros del molinillo, aunque es solo compatible con portas de 58 mm. Estos pequeños inconvenientes no son nada en comparación con el espectacular rendimiento del DF54. Es increíble poder comprar por menos de 300 € un molinillo que muela tan bien, con tan poca retención y estática, y con esta calidad de diseño y materiales. La verdad es que la relación calidad-precio de este DF54 es espectacular, y solo puedo recomendar su compra, sobre todo si eres un fanático del espresso como yo. Para otro tipo de preparaciones seguramente hay opciones aún más económicas que te servirán de sobras, pero para espresso este es sin duda el mejor molinillo calidad-precio que puedes comprar.